El encuentro. Cynthia Taylor ajustó la correa de su bolso sobre su hombro mientras se acercaba al mostrador de facturación, mezclándose a la perfección con la bulliciosa multitud del aeropuerto, vestida con un atuendo casual sencillo, jeans descoloridos, un suéter cómodo y zapatillas deportivas gastadas. Parecía cualquier otro viajero que se embarca en otro vuelo de rutina. Su cabello estaba recogido en un moño ordenado y su maleta rodaba suavemente detrás de ella. La familiar H del aeropuerto a su alrededor era una banda sonora para sus pensamientos. Sin embargo, estaba lejos de ser común. Este no era solo otro vuelo para Cynthia, era un viaje lleno de propósito y responsabilidad. Se dirigía a una cumbre internacional, una reunión crítica de líderes militares de todo el mundo, donde su presencia como almirante en la Marina de los Estados Unidos no solo era solicitada sino esencial. Pero en lugar de donning su uniforme impecable, un conjunto que imponía respeto y reconocimiento, Cynthia había optado por algo menos llamativo. Después de años de usar su rango como una armadura, ansiaba un momento de anonimato. Poco sabía que su elección de atuendo la llevaría a un momento decisivo en su viaje. Como Cynthia se acercó al mostrador y le entregó su boleto y su identificación militar con facilidad. La asistente, una joven con una cola de caballo ordenada y una sonrisa corporativa, levantó la vista. Su sonrisa vaciló por un instante mientras su mirada recorría la ropa gastada de Cynthia. El breve destello de duda en los ojos de la asistente no escapó a la atención de Cynthia. Se había enfrentado a este momento antes. Era una sensación familiar e incómoda que despertó algo profundo dentro de ella. Un sentimiento de ser una extraña en un espacio que debería haber sido acogedor. ¿Puedo ayudarlo? Finalmente, preguntó la asistente. Su tono ardía de escepticismo. Sí, respondió Cynthia calmando su voz. Estoy en el vuelo 600 a Washington, D.C., primera clase. Sonrió cortésmente tratando de disipar cualquier duda persistente. Le entregó su identificación, completamente consciente del escrutinio que seguiría. La asistente tomó la identificación. Sus dedos se demoraron solo una fracción más de lo necesario, como si sopesara el significado de lo que sostenía. Cynthia podía sentir la tensión en el aire cambiar a medida que los ojos del asistente se movieron entre la identificación y su rostro. Después de unas cuantas pulsaciones más, la expresión de la asistente cambió de vacilación a sospecha absoluta. ¿Está segura de que este es su vuelo?, preguntó, su tono ahora teñido de duda. Cynthia parpadeó apretando la mandíbula. Esta no era la primera vez que se encontraba con tales cuestionamientos, era una realidad desafortunada de su viaje. Sí, estoy en asuntos oficiales de la Marina, respondió su voz firme. A pesar de la frustración que hervía bajo la superficie, entregó su identificación militar, una vez más claramente marcada con su título completo: Almirante Cynthia Taylor, Marina de los Estados Unidos. En circunstancias normales tales credenciales silenciarían rápidamente cualquier duda, pero hoy parecía que no eran suficientes. La asistente frunció el ceño mientras examinaba la identificación de cerca, como si buscara algún defecto, alguna razón para invalidarla. La paciencia de Cynthia comenzó a agotarse cuando los ojos del asistente se entrecerraron. Un momento después, la asistente llamó a otro miembro del personal, un hombre más joven llamado John. Se acercó con un portapapeles, mirando brevemente a Cynthia antes de volverse hacia el primer asistente. Su intercambio silencioso, hablando mucho. Cynthia podía sentir el peso de su juicio asentarse pesadamente en el aire. Los segundos se alargaban dolorosamente. ¿Puedo ver tu identificación otra vez?, John preguntó, su tono tan educado como sospechoso. Cynthia se la entregó de nuevo, luchando contra el impulso de revelar la frustración que hervía dentro de ella. La mezcla de resignación e indignación hervía a fuego lento bajo la superficie. Se había ganado cada centímetro de su posición, cada elogio y responsabilidad que conlleva ser uno de los oficiales de más alto rango de la Marina. Sin embargo, aquí estaba parada en un mostrador del aeropuerto, interrogada por aquellos que solo veían su apariencia y no sus logros. Mientras John volteaba la identificación de un lado a otro como si esperara que revelara algún defecto oculto, la paciencia de Cynthia era más delgada con cada segundo que pasaba. No es inusual, dijo manteniendo la compostura. Soy la almirante Cynthia Taylor de la Marina de los Estados Unidos y estoy en camino a una cumbre internacional. Si pudiera por favor acelerar este proceso, lo agradecería. Su palabra en el aire se encontró con un silencio incómodo que hizo eco de la duda en sus mentes. La asistente se movió torpemente, incapaz de procesar la posibilidad de que una mujer negra vestida de civil pudiera tener tal título. Solo necesito verificar algo, John, finalmente dijo, tomando su identificación y alejándose, dejando a Cynthia parada en el mostrador. El reloj marcaba fuerte en su mente mientras pasaban minutos preciosos. La cumbre no era solo otra reunión, era un momento crítico en las relaciones internacionales, y su papel era primordial. Cada segundo que pasaba aquí era un momento que no podía permitirse perder. Mientras John desaparecía en la trastienda, el primer asistente permaneció evitando la mirada de Cynthia. La tensión en el aire era palpable, su expresión delataba el juicio tranquilo que había nublado toda su interacción. El agarre de Cynthia en su maleta se apretó cuando sintió las miradas de otros pasajeros a su alrededor, algunos curiosos, otros silenciosamente críticos. Se había preparado mentalmente para las discusiones y debates que la
Esperaban en la cumbre estaba lista para representar a su país y liderar negociaciones vitales, que no se había preparado para esto, la estaban interrogando antes de que siquiera dejara el suelo. Pasaron minutos, la frustración burbujeaba dentro de ella mientras miraba a su alrededor a la creciente fila de pasajeros detrás de ella, todos esperando con impaciencia, sus miradas parpadeaban hacia ella. Susurros pasaban entre ellos, una mezcla de curiosidad y juicio. Cynthia inhaló profundamente, obligándose a mantener la compostura, había enfrentado desafíos mayores que batallas libradas en salas de juntas, en negociaciones impregnadas de atención, pero hoy era diferente, era personal. Hoy se enfrentaba a una realidad que trascendía su rango y experimentaba una batalla por su dignidad, su lugar en un mundo que a menudo se negaba a verla como realmente era. En ese momento, John regresó con un supervisor, un hombre de mediana edad con una expresión severa. Cynthia pudo ver que la situación se intensificaba y su corazón se hundió. No se trataba simplemente de un boleto o una identificación, se trataba de la lucha silenciosa que había soportado a lo largo de su vida como una mujer negra que había ascendido al rango de almirante. El supervisor tomó su identificación y la miró brevemente antes de hablar. Solo necesitamos verificar algunas cosas, dijo su tono profesional. Cynthia, aún fría, lo miró a los ojos, su paciencia pendía de un hilo, estaba al borde de otra batalla, una que no tenía nada que ver con su uniforme o el rango que tenía, era una batalla contra los prejuicios y percepciones arraigados que imponían su existencia como supervisora, y John se retiró detrás del mostrador, el corazón de Cynthia latía de manera constante, pero con una tormenta a fuego lento debajo, se había enfrentado al escrutinio en salas poderosas llenas de hombres influyentes, se había enfrentado a la duda en cada etapa de su carrera, pero hoy sentía el peso de su juicio con más intensidad que nunca, podía sentir las miradas de los compañeros de viaje sobre ella, la especulación susurrada arremolinándose a su alrededor, era como si se hubiera convertido en un punto focal de intriga y sospecha, y se negaba a permitir que sus suposiciones la definieran. Cynthia se mantuvo erguida, su compostura inquebrantable mientras se preparaba para lo que viniera después, había luchado demasiado y se había sacrificado demasiado para dejar que este momento disminuyera su espíritu, el viaje por delante estaba plagado de desafíos, pero estaba decidida a navegarlos no solo por ella misma, sino por cada mujer de color que nunca se había enfrentado a dudas y discriminación. Mientras los minutos pasaban lentamente, el aire a su alrededor se sentía cargado de anticipación, estaba lista para enfrentar lo que viniera después, armada con el conocimiento de su valor y el peso de sus logros. La cumbre la esperaba, y no se dejaría frenar por las barreras de la ignorancia. Pocos sabían, y no sería solo otro capítulo en su historia, sería un punto de inflexión, un momento en el que el mundo se daría cuenta de que esa verdadera fuerza y capacidad no se podían medir por apariencias o suposiciones. Hoy, Cynthia Taylor estaba lista para abrirse paso, y no se iría tranquilamente. La verificación, el minuto se extendía en cada uno, espera presionando a Cynthia. Ella se paró en el mostrador, su corazón se aceleraba mientras luchaba por mantener la compostura, cada segundo parecía una eternidad, el tic-tac del reloj resonaba en su mente, recordándole la urgencia de su misión. La cumbre internacional no era solo una reunión, era un punto de inflexión crucial para la estrategia militar global y ella necesitaba estar allí. Cynthia miró alrededor de la terminal observando el diverso tapiz de viajeros, gente de negocios apresurada, familias con niños agarraban sus tarjetas de embarque, y turistas deambulaban con los ojos abiertos y asombrados, pero en medio del bullicio se sentía aislada, una figura solitaria atrapada en un momento que se sentía cada vez más surrealista. Era una oficial de alto rango en la Marina, una mujer que había demostrado su valía una y otra vez y, sin embargo, allí estaba, sujeta al escrutinio y la sospecha. El supervisor y John volvieron a emerger de detrás del mostrador, el aire a su alrededor estaba denso de tensión. El supervisor sostenía la identificación de Cynthia en su mano, una mezcla de profesionalismo y autoridad estampada en su rostro. Se aclaró la garganta señalando que había llegado el momento de la verdad. Almirante Taylor, nosotros solo necesito verificar algunas cosas, dijo, su tono uniforme pero carente de calidez. Cynthia podía sentir el escepticismo subyacente en su voz, era un recordatorio de que para ellos ella todavía era solo un hombre en un trozo de plástico. Por supuesto, respondió con voz firme, entiendo la necesidad de verificación, he estado en situaciones similares antes. Forzó una sonrisa con la esperanza de aliviar la tensión palpable, pero las comisuras de la boca del supervisor no se movieron. John se movió ligeramente y miró al supervisor como si buscara afirmación, si pudiera proporcionar alguna documentación adicional o contexto con respecto a su viaje, podría acelerar el proceso, sugirió. Cynthia sintió su paciencia. Wayne ya había presentado su identificación militar, su boleto, y había declarado claramente su propósito. Estoy aquí por asuntos oficiales de la Marina, reiteró, su tono firme pero respetuoso. Mis órdenes y credenciales deberían ser suficientes.
este no es solo un vuelo casual, estoy representando a mi país en una importante cumbre internacional, el supervisor intercambió una mirada con John, su comunicación silenciosa alto y claro para Cynthia, era como si estuvieran sopesando la validez de sus palabras contra sus nociones preconcebidas, como aunque la sola idea de una mujer negra en su posición era una anomalía en una lucha por comprender. Cynthia se mantuvo firme, su resolución se endureció, había enfrentado esta misma batalla en varias formas a lo largo de su carrera, una lucha constante contra los escépticos que cuestionaban sus capacidades basándose únicamente en su raza y género, pero se negó a permitir que esa narrativa dictara su presente. He trabajado toda mi vida para ganar este puesto, continuó, su voz se elevó ligeramente con convicción, enfrento desafíos que romperían a muchos y, sin embargo, estoy aquí lista para cumplir con mi deber, todo lo que pido es que reconozcas eso. El ceño del supervisor se frunció, su expresión cambió entre la duda y la curiosidad. Entiendo tu frustración, respondió con cautela, su tono se suavizó solo una fracción, pero debemos adherirnos a los protocolos, necesitamos verificar tus credenciales a fondo, es un procedimiento estándar. Cynthia exhaló lentamente, concentrándose, entendía la importancia de los protocolos, pero esto era más que eso, se sentía personal como si el mero hecho de verla hubiera llevado a una serie de suposiciones que la pintaron como una forastera en su propia profesión. Respeto tu necesidad de protocolos, pero también pido su comprensión, dijo su voz ahora tranquila pero firme. No estoy aquí para crear una escena. Simplemente deseo abordar mi vuelo y representar a mi país como lo he hecho innumerables veces antes. Por un momento fugaz, vio un destello de empatía en los ojos del supervisor, un breve reconocimiento de su humanidad, pero rápidamente desapareció, reemplazado por la máscara de autoridad que llevaba. Solo un momento, por favor, dijo, retirándose una vez más con John. Su conversación susurrada apenas fue audible para Cynthia. Sintió una oleada de frustración aumentando dentro de ella mientras miraba la creciente fila de pasajeros detrás de ella. Ellos también se estaban volviendo inquietos, sus murmullos impacientes se sumaban a su creciente ansiedad. El tiempo seguía deslizándose a través de ella. Dedos cada segundo arrastrándose dolorosamente mientras esperaba su regreso. En ese momento, Cynthia se permitió reflexionar sobre su viaje cada noche pasada estudiando cada sacrificio hecho para ascender en una institución que a menudo favorecía a otros. Ella había luchado contra la corriente perseverando a través de innumerables obstáculos, y sin embargo, aquí estaba parada en la puerta de un aeropuerto luchando por su identidad. Su mente vagó de regreso a su infancia, el pequeño pueblo donde había crecido, donde los sueños a menudo eran sofocados por el camino de las expectativas. Cynthia recordó las palabras de su madre alentándola a superar los desafíos para no permitir que nadie defina su valor. Esas palabras habían hecho eco en su mente durante su tiempo en la Academia Naval, durante los agotadores ejercicios de entrenamiento, y frente a la discriminación. Soy más de lo que ves, susurró en voz baja como reafirmando su fuerza. Finalmente John y él. Supervisor resurge en el peso de su decisión evidente en sus expresiones. Cynthia enderezó la espalda decidida a proyectar la confianza que había cultivado a lo largo de los años. Almirante Taylor, el supervisor comenzó. Hemos verificado sus credenciales y aunque me disculpo por la demora, debemos pedirle que nos siga a un área separada para una verificación adicional. Cynthia sintió un destello de indignación. Ya le proporcioné todo lo que necesita. ¿Por qué el escrutinio adicional? Es solo un procedimiento, mamá, intervino, su tono disculpa, pero insistente. Debemos asegurarnos de que todo esté en orden. Entiendo los procedimientos, Cynthia, dijo su voz controlada pero llena de urgencia, pero en este momento llego tarde a mi vuelo, y no puedo permitirme perderlo. Mi papel es crucial y necesito estar allí. El lado del supervisor claramente sopesando la gravedad de sus palabras contra sus protocolos establecidos. Entiendo su posición, almirante, pero no podemos hacer excepciones, por favor. Síganos. El corazón de Cynthia se hundió, pero sabía que no tenía otra opción. Recogió sus pertenencias, la maleta se sentía más pesada en su mano, mientras lo seguía a través de la terminal. Cada paso se sentía como una marcha a través de territorio desconocido, cada mirada de los otros pasajeros pesaba mucho sobre ella. Mientras llegaban a un área aislada, lejos del vestíbulo principal, Cynthia respiró profundamente, robándose a sí misma para lo que le esperaba. Esto es ridículo, murmuró en voz baja. Ancla hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. Solo unos minutos más, y tendremos todo resuelto. John la tranquilizó, aunque su voz carecía de la confianza que buscaba. Llegaron a una pequeña oficina, la atmósfera marcadamente diferente de la bulliciosa terminal. Afuera estaba tranquila, casi sofocante en su quietud, las luces fluorescentes, arrojando un duro resplandor sobre las paredes blancas. Un solo escritorio estaba en el centro, adornado con una computadora y pilas de papeles, un duro recordatorio de la burocracia que a menudo nublaba la eficiencia. Por favor, tome asiento, instruyó el supervisor haciendo un gesto hacia una silla que parecía demasiado pequeña para el peso del momento. Cynthia se acomodó en la silla, su corazón latía con fuerza mientras comenzaban a escribir en la computadora. El clic rítmico de las teclas amplificaba el silencio a su alrededor. Podía sentir su ansiedad arrastrándose, amenazando con desentrañar su compostura. Esto es innecesario, repitió, pero las palabras se sintieron
Huecas en el ambiente estéril, solo un momento el supervisor respondió su enfoque pegado a la pantalla, casi terminamos la mente de Cynthia, se elevó pensamientos chocando mientras contemplaba las implicaciones de este momento, cada segundo perdido era un segundo más cerca de la cumbre, sin su presencia una reunión que requería su perspicacia y liderazgo, la gravedad de la situación la presionaba encendiendo un fuego dentro de ella que se negaba a extinguirse finalmente después de lo que pareció una eternidad. El supervisor levantó la vista, su expresión cambió como si finalmente hubiera conectado los puntos. Almirante Taylor, dijo lentamente, encontré sus órdenes en nuestro sistema. Me disculpo por las molestias, no reconocimos la importancia de su papel. La respiración de Cynthia se atascó en su garganta, una mezcla de alivio y frustración inundó su sistema. No debería tomar tanto tiempo reconocer a mi médico, ella respondió con voz firme, pero llena del peso de sus experiencias. El supervisor asintió con una pizca de vergüenza en sus ojos. Tienes toda la razón, deberíamos haber verificado tus credenciales de manera más eficiente, lo siento por el malentendido. Mientras la comprensión de su importancia se apoderaba del supervisor, Cynthia sintió una sensación de victoria surgiendo dentro de ella. Esta era una batalla que había ganado no solo para ella misma, sino para todas las personas que habían enfrentado dudas y discriminación. Gracias, dijo su voz ahora más suave, aprecio su comprensión, he trabajado duro para llegar aquí, y es importante para mí ser vista por quien soy. Con renovada determinación se levantó de su asiento recogiendo sus pertenencias. Ahora, si pudiera acelerar mi proceso de embarque, se lo agradecería mucho, dijo, una sonrisa rompiendo su frustración anterior. Por supuesto, el supervisor respondió, un nuevo respeto evidente en su tono. Vamos a patearte en ese vuelo. Mientras regresaban al mostrador de control, Cynthia sintió una sensación de empoderamiento surgir dentro de ella. Había navegado otro obstáculo, demostrando que su valor no podía ser cuestionado. El viaje por delante todavía estaba plagado de desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos de frente, equipada con la fuerza de sus experiencias y la creencia inquebrantable en sus habilidades. Esto no era solo un vuelo, era un testimonio de su resiliencia, un recordatorio de que las batallas que libró valieron cada gramo de esfuerzo. Mientras se acercaba a la puerta de embarque, un sentido de propósito se encendió dentro de ella, la cumbre la esperaba, y estaba lista para alcanzar su objetivo. Cynthia Taylor no era solo un almirante, era una fuerza a tener en cuenta, y no permitiría que nadie debilitara su espíritu. Hoy fue un momento crucial en su viaje, un momento que definiría no solo su futuro, sino también las vidas de quienes la admiraban. Con la cabeza en alto, caminó hacia la puerta, lista para abrazar lo que viniera después. Comienza un nuevo viaje. Cuando Cynthia cruzó la puerta, la atmósfera cambió a su alrededor, transformándose de los confines estériles de la oficina del aeropuerto a la energía vibrante de la terminal. El mundo al que estaba ingresando era uno de propósito y ambición, un lugar donde los líderes se reunirían, se producirían debates y decisiones críticas sacudirían el futuro, pero antes de que pudiera sumergirse en ese mundo, ella tuvo que navegar por las tumultuosas aguas de su situación actual. Cynthia sintió las miradas persistentes de los compañeros de viaje mientras caminaba por el puente de embarque. Algunos la miraban con curiosidad, mientras que otros tenían expresiones que insinuaban su incredulidad. Aquí había una mujer que había sido interrogada y escudriñada momentos antes, pero se comportaba con un aire de confianza tranquila que exigía respeto. Cada paso que daba era un recordatorio de las batallas que había enfrentado y los triunfos que había logrado. Cuando se acomodó en su asiento en primera clase, la tela de felpa que la envolvía se sintió extraña después del caótico proceso de check-in, miró alrededor de la cabina y disfrutó de las comodidades familiares de los viajes en primera clase, las cálidas sonrisas de los asistentes de vuelo, la iluminación suave y el tentador aroma de las comidas gourmet que se preparaban. Era un marcado contraste con la tensión que acababa de experimentar. Momentos después, el avión comenzó a rodar por la pista y Cynthia sintió una sensación de liberación que la invadía. Finalmente estaba en el camino final hacia la cumbre, donde su presencia no solo era esperada sino esencial. Con cada segundo que pasaba, podía sentir el peso de su responsabilidad. Colocando sobre sus hombros una responsabilidad que había llevado con orgullo durante toda su carrera. Mientras el avión se elevaba hacia el cielo, se acomodó en su asiento y respiró profundamente. El suave zumbido de los motores y la vista de las nubes fuera de la ventana le proporcionaron un breve escape de la terrible experiencia anterior, pero incluso en medio de la tranquilidad del vuelo, su mente estaba llena de pensamientos. La cumbre era una plataforma para que ella expresara sus preocupaciones, compartiera sus ideas y contribuyera a las discusiones que podrían afectar las estrategias militares en todo el mundo. Sin embargo, con la perspectiva de la oportunidad, llegó la sombra de la duda que persistía de su confrontación anterior. Cynthia siempre había estado decidida a demostrar que sus logros eran valiosos. No eran simplemente un producto de su raza o género, sino el resultado de su trabajo duro y dedicación a lo largo de su vida. Había encontrado obstáculos que buscaban socavar su posición, pero había aprendido a superarlos. Hoy haría exactamente eso.
La azafata comenzó a servir refrescos y Cynthia aceptó un vaso de agua. Tomándose un momento para ponerse a tierra, sacó su cuaderno lleno de notas y estrategias para la cumbre y comenzó a revisar sus puntos. Había preparado meticulosamente describiendo los problemas clave que debían abordarse. Cooperación militar global, avances en tecnología y la importancia de la diversidad en los roles de liderazgo. Pero mientras pasaba las páginas, sus pensamientos regresaron al encuentro anterior. No podía quitarse la sensación de que no solo había estado luchando por su propia dignidad, sino también por la dignidad de cada mujer de color que alguna vez había enfrentado la discriminación en cualquier forma. La lucha por el reconocimiento y el respeto era una lucha universal que trascendía fronteras e instituciones. Cynthia prometió ser una voz para aquellos que no podían hablar, defender a aquellos que se sentían invisibles. En habitaciones llenas de figuras poderosas, la azafata continuó sus rondas y Cynthia participó en pequeñas reuniones. Hable con el pasajero a su lado, un hombre de negocios con un traje a medida que parecía completamente absorto en su propio mundo. Ella sonrió cortésmente, pero sus pensamientos todavía estaban en otra parte. Corriendo hacia la cumbre después de unos momentos, el hombre se volvió hacia ella y notó su intensa concentración en sus notas. ¿Qué la tiene tan absorta?, preguntó con su tono amistoso pero curioso. Me estoy preparando para una cumbre militar en Washington. Cynthia respondió manteniendo su profesionalismo. Discutiré estrategias para la cooperación global entre líderes militares. El hombre de negocios levantó una ceja sorprendido. Oh, ¿de verdad cuál es su papel en eso? Soy un almirante de la Marina de los Estados Unidos. Ella afirmó las palabras saliendo de su lengua con orgullo. Su expresión cambió de curiosidad a admiración. Vaya, eso es impresionante. No es frecuente que conozcas a alguien con un rango tan alto. ¿En qué tipo de estrategias te estás enfocando? Cynthia sintió una oleada de energía ante la oportunidad de compartir sus ideas. Creo que la colaboración entre las naciones es crucial en el panorama global actual. Necesitamos enfocarnos en la inteligencia compartida, ejercicios de entrenamiento conjuntos y fomentar una cultura de entendimiento entre nuestras Fuerzas Armadas. El hombre de negocios asintió claramente intrigado. No podría estar más de acuerdo, es esencial para el futuro de las relaciones internacionales, debe ser un papel desafiante pero gratificante. Cynthia sonrió al sentir que la conexión crecía. Ciertamente lo es. Enfrenté mi parte de desafíos, pero creo que cada obstáculo presenta una oportunidad para el crecimiento. Mientras continuaban conversando, sintió un renovado sentido de propósito. Aquí había una oportunidad no solo de representar a su país, sino también de redefinir la narrativa que rodea a las mujeres de color en los roles de liderazgo. Podía sentir que el peso de su encuentro anterior comenzaba a levantarse mientras participaba en una discusión significativa. El vuelo progresó sin problemas y cuando alcanzaron la altitud de crucero, Cynthia miró por la ventana y observó las nubes flotar debajo de ellos. La vista era impresionante, un recordatorio de la inmensidad del mundo y las oportunidades que le esperaban. Pensó en su viaje, lo lejos que había llegado desde su pequeño pueblo, los sacrificios que había hecho y las batallas que había librado. En esos momentos de reflexión, encontró fuerza, cada obstáculo que había superado, cada momento de duda que había enfrentado la había preparado para este mismo momento. La cumbre no era solo una reunión, era una plataforma. Para desafiar las percepciones, inspirar a otros y forjar un camino hacia un futuro más inclusivo mientras se acercaban a Washington D.C., la anticipación burbujeaba dentro de ella, revisó sus notas una última vez, preparándose mentalmente para las discusiones que la esperaban, se imaginó a sí misma en la sala de conferencias presentando sus ideas con claridad y convicción, participando en debates que podrían sacudir el futuro de la estrategia militar. El avión comenzó su descenso y Cynthia sintió una oleada de determinación recorriendo su cuerpo. Era su momento, una oportunidad para influir en el futuro y allanar el camino para quienes la seguirían. No dejaría que su experiencia anterior eclipsara su propósito. Era una almirante, una líder y un faro de esperanza para otros que se atrevieron a soñar cuando el avión aterrizó en la pista. Una ola de emoción la invadió, la cumbre estaba a su alcance y estaba lista para aprovechar la oportunidad. Recogió sus pertenencias, un sentido de propósito guiaba sus movimientos cuando salió del avión y entró al bullicioso aeropuerto. El ruido de los viajeros la envolvió, pero sintió una renovada sensación de claridad. Hoy era un nuevo comienzo con cada paso que daba hacia la salida, llevaba el peso de sus experiencias con ella, un recordatorio de las batallas peleadas y ganadas y una promesa de seguir luchando por un futuro donde cada voz sea escuchada y cada líder sea reconocido por su valor. Cynthia emergió en la vibrante atmósfera de Washington D.C., el aire cargado de anticipación, la cumbre la esperaba y estaba lista para causar un impacto, uno que resonaría mucho más allá de las paredes de la sala de conferencias,
Un efecto dominó de cambio que resonaría inspirar a otros a levantarse y romper sus propias barreras. Con su corazón lleno de propósito y su mente fijada en la tarea por delante, Cynthia dio un paso adelante lista para abrazar su destino. Hoy no era solo otro día, fue un momento decisivo en su viaje, un momento que haría eco a través de los pasillos de la historia, demostrando que la verdadera fuerza no radica solo en títulos o posiciones, sino en el coraje de mantenerse firme y ser escuchado. La cima de la influencia. Cuando Cynthia salió del aeropuerto y entró en las bulliciosas calles de Washington, D.C., una ola de energía la invadió. La ciudad estaba viva con actividad, la gente pasaba apresurada con trajes elegantes, los taxis tocaban la bocina con impaciencia y el aire zumbaba con la anticipación de una reunión crucial. El sol colgaba bajo en el cielo, arrojando un tono dorado sobre los icónicos monumentos y edificios gubernamentales, un telón de fondo apropiado para la cumbre internacional a la que estaba a punto de asistir. Navegó a través de la multitud de viajeros, sus pensamientos corrían hacia el centro de conferencias. Este era donde su viaje daría un giro significativo, donde su voz podría hacer eco entre los líderes militares más influyentes de todo el mundo. Ella había luchado por este momento, y ella estaba decidida a aprovecharlo. Al llegar al centro de conferencias, Cynthia se tomó un momento para absorber su entorno. El edificio estaba adornado con banderas de varias naciones ondeando en la suave brisa. Este era un espacio diseñado para la diplomacia y la colaboración, una manifestación física de la esperanza de unidad entre las naciones. Sintió una oleada de orgullo al pensar en representar a su país en un entorno tan prestigioso. Navegando entre la multitud, intercambió saludos y apretones de manos. Su confianza crecía con cada interacción. Sin embargo, no podía deshacerse de la duda persistente que había nublado su experiencia anterior en el aeropuerto. ¿Sería vista como una igual entre sus pares, o su presencia continuaría siendo recibida con escepticismo? La sesión de apertura de la cumbre estaba programada para comenzar pronto, y Cynthia encontró su asiento en la mesa larga rodeada de representantes de varios países. La sala era una mezcla de tradición y modernidad. Banderas de diferentes naciones colgaban contra las paredes, mientras la tecnología de punta zumbaba suavemente, lista para facilitar las discusiones. Respiró profundamente, preparándose mentalmente para las conversaciones que la esperaban. La sesión comenzó con el presidente de la cumbre, un general conocido por su perspicacia diplomática. Dirigiéndose a la audiencia, dio una cálida bienvenida a todos y describió la agenda del día, temas que abarcaban desde la cooperación militar, las amenazas cibernéticas y la importancia de la diversidad y el liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas. Cada tema resonó con Cynthia, reflejando sus propias creencias y experiencias. A medida que se desarrollaban las discusiones, escuchó atentamente, tomó notas y absorbió las perspectivas de sus colegas. Los representantes compartieron las opiniones de su país sobre varios temas, cada uno aportando una perspectiva única a la mesa. Pero Cynthia sintió un despertar dentro de ella, un deseo de contribuir con sus ideas al diálogo para cambiar la narrativa y afirmar la importancia de la diversidad y la inclusión en el liderazgo militar. Finalmente llegó el momento del diálogo abierto. El general abrió la palabra para comentarios, y el corazón de Cynthia se aceleró mientras se preparaba para hablar. Sintió el peso de sus experiencias sobre sus hombros, cada desafío que había enfrentado, cada mirada dudosa que había encontrado y la batalla que había librado para llegar a este momento. Levantando su mano, llamó la atención del general, que le hizo un gesto para que tomara la palabra. La sala quedó en silencio, todas las miradas se volvieron hacia ella. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos, se tranquilizó antes de hablar. Gracias, general, y estimados colegas, comenzó su voz clara y confiada. Hoy nos reunimos para abordar desafíos globales críticos, pero creo que también debemos reconocer el valor de la diversidad en nuestras estructuras de liderazgo. Cuando incluimos una amplia gama de voces, especialmente las de mujeres y personas de color, enriquecemos nuestras discusiones y mejoramos nuestros procesos de toma de decisiones. Cynthia hizo una pausa midiendo las reacciones de sus compañeros. Algunos asintieron con la cabeza mientras otros se inclinaron intrigados por su perspectiva. Anímela, continuó: como líderes militares somos responsables para dar forma al futuro. Nuestra fuerza no radica solo en nuestros números, sino en nuestras experiencias colectivas. Equipos diversos aportan soluciones innovadoras que nos permiten abordar desafíos complejos de manera más efectiva. Sus palabras resonaron y la atmósfera cambió ligeramente. Se generó una sensación de reconocimiento entre sus colegas, la comprensión de que ella no era solo una figura decorativa, sino una líder conocedora que abogaba por un cambio necesario. Además, agregó que su pasión encendía nuestro deber de guiar y apoyar a la próxima generación de líderes. Es imperativo que creemos un entorno en el que el personal militar aspirante de todos los orígenes se sienta capacitado para dar un paso adelante y asumir roles de liderazgo. Así es como podemos asegurar que nuestras fuerzas sigan siendo adaptables y reflejen las sociedades a las que servimos. La sala vibró de energía a medida que las discusiones seguían a sus declaraciones. Los colegas participaron en debates apasionados que compartieron sus pensamientos sobre la importancia de la diversidad en el liderazgo militar y cómo podría fomentar una respuesta más cohesiva y efectiva a las amenazas globales.
Cynthia sintió una oleada de esperanza cuando se dio cuenta de que su voz no solo se escuchaba, sino que se valoraba. Después de la sesión, muchos asistentes se acercaron a ella para expresar su agradecimiento por sus ideas, algunos compartieron las suyas. Experiencias con respecto a la diversidad dentro de sus filas y Cynthia escuchó atentamente ansiosa por aprender de sus historias, las conversaciones fluyeron naturalmente y sintió un creciente sentido de camaradería entre sus pares, una conexión nacida de la comprensión compartida y el respeto mutuo. Más tarde esa noche, la cumbre organizó una cena formal, una oportunidad para establecer contactos y debatir más en un ambiente más relajado mientras los invitados se mezclaban. Cynthia se encontró conversando con líderes influyentes discutiendo estrategias y posibles colaboraciones. Las dudas anteriores que habían nublado su mente comenzaron a disiparse, reemplazadas por un sentido de pertenencia y propósito a medida que avanzaba la noche. Estaba de pie en el balcón con vista a la ciudad, las luces centelleaban como estrellas contra el cielo nocturno. Fue un momento de reflexión, una oportunidad para apreciar lo lejos que había llegado. Cynthia pensó en las jóvenes que observaban desde lejos, a quienes podrían verla como un modelo a seguir e inspirarla para perseguir sus sueños sin importar los obstáculos. Almirante Taylor, una voz interrumpió sus pensamientos y la devolvió al presente. Era una compañera almirante de otro país, una mujer con cabello plateado y una presencia imponente. Tus palabras de hoy fueron poderosas. Es refrescante escuchar a alguien hablar con tanta pasión sobre la diversidad. Necesitamos más líderes como usted. Cynthia sonrió con calidez y dijo, gracias. Es esencial que aboguemos por el cambio no solo dentro de nuestras filas, sino en toda la comunidad militar. Todos tenemos un papel que desempeñar en la configuración del futuro. La almirante asintió pensativamente. Sus ojos reflejaban una comprensión profunda que he visto de primera. Cynthia sintió una chispa de entusiasmo ante la idea. Absolutamente, sería una iniciativa maravillosa. Podríamos asociarnos con mujeres de todo el mundo para brindar apoyo y recursos para ayudar a cultivar la próxima generación de líderes femeninas a medida que continúan discutiendo sus ideas. Cynthia sintió una sensación de impulso. Esto era para lo que había venido a la cumbre, no solo para defender el cambio, sino para colaborar con otras personas que compartían su visión. Las discusiones fueron vigorizantes, llenas de posibilidades para futuras asociaciones e iniciativas que podrían impulsar un cambio real. Cuando concluyó la cena, Cynthia se sintió vigorizada e inspirada. Había forjado conexiones con líderes que estaban ansiosos por defender la causa de la diversidad en el liderazgo militar junto con ella. Cuando se alejó del evento, su corazón se llenó de orgullo. Este era solo el comienzo de su viaje. No era solo un almirante, era un catalizador para el cambio. La cumbre concluiría al día siguiente, pero Cynthia sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Había abierto una puerta a conversaciones significativas y estaba decidida a superarla. Las batallas que había librado antes ya no eran solo suyas, eran experiencias compartidas que la unían con otras personas que habían enfrentado luchas similares. Cuando se retiró a su habitación de hotel esa noche, reflexionó sobre su viaje y cómo una simple elección de ropa en el aeropuerto había desencadenado una serie de eventos que la llevaron hasta allí. Se había defendido y al hacerlo había inspirado a otros a reconocer la importancia de la diversidad en el liderazgo. Cynthia cerró los ojos imaginando el futuro. Quería crear un futuro en el que los líderes de todos los orígenes fueran celebrados por sus contribuciones. No solo participaría en las conversaciones de la cumbre, sino que sería una fuerza impulsora que abogaría por el cambio. Mucho después de que la cumbre hubiera terminado, con una determinación renovada, Cynthia se sumió en un sueño reparador, lista para enfrentar cualquier desafío que trajera el día siguiente. Mañana era otra oportunidad para amplificar su mensaje, para impulsar el progreso y recordarles a todos que la diversidad no era solo una casilla para completar, sino un componente vital de un liderazgo efectivo. El poder de la unidad. El sol de la mañana brillaba. A través de la ventana del hotel, que proyectaba un cálido resplandor sobre la habitación de Cynthia, mientras se estiraba y se preparaba para el último día de la cumbre, sintió que un renovado sentido de propósito corría por sus venas. Hoy no se trataba solo de presentar ideas, se trataba de galvanizar a los líderes de todo el mundo para que abrazaran el cambio y fomentaran un entorno de inclusión dentro de sus filas. Cynthia se vistió deliberadamente y optó por un blazer azul marino a medida que hablaba de autoridad, pero permitía que su individualidad brillara a través de la tela nítida, lo que le recordó el peso de su posición, pero lo que es más importante, simbolizaba su compromiso con los ideales que defendía hoy. No solo representaría a la Marina de los Estados Unidos, sino también a las innumerables mujeres y personas de color que habían enfrentado desafíos similares. Mientras se dirigía al centro de conferencias, la energía de la ciudad latía a su alrededor. Este era el latido del corazón de la democracia y la cooperación internacional.
Una ciudad que era un testimonio del poder de la unidad entre diversas naciones. Su mente estaba enfocada en el día que tenía por delante, repasando sus notas y preparándose para presentar sus puntos clave durante la sesión final de la cumbre. Al llegar al lugar, Cynthia notó que la atmósfera había cambiado, había un zumbido eléctrico de anticipación entre los asistentes, una conciencia colectiva de que estaban al borde de algo significativo. Intercambió saludos con varios colegas. Sus interacciones fueron cálidas y alentadoras, impulsadas por las conexiones forjadas durante los últimos días. La sesión de apertura estuvo llena de informes de varias naciones. Cada representante destacó las contribuciones de sus militares al mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales. Cynthia escuchó atentamente, pero en el fondo de su mente diseñó su propia estrategia de presentación. Fue crucial vincular sus puntos con el tema general de la unidad y la importancia de un liderazgo diverso en el ejército a medida que avanzaba la sesión. Cynthia observó los matices en las presentaciones de sus colegas, la forma en que ciertos líderes llamaban la atención. Mientras otros luchaban por encontrar su equilibrio, se hizo cada vez más claro que la representación importaba no solo en las filas, sino también en el liderazgo que guiaba a las fuerzas militares en todo el mundo. Finalmente, llegó el momento de que Cynthia tomara la palabra. Sintió el familiar aleteo de nervios mezclado con emoción mientras se acercaba al podio. La sala se calmó y respiró profundamente para tranquilizarse para el momento que podría influir potencialmente en las políticas y perspectivas. Estimados colegas, comenzó con su voz fuerte e inquebrantable al concluir esta cumbre. Quiero reflexionar sobre las discusiones que hemos tenido en los últimos días. Cada uno de nosotros representa no solo a nuestras naciones, sino también las esperanzas y aspiraciones de aquellos a quienes servimos. Juntos enfrentamos una multitud de desafíos que requieren soluciones innovadoras y estrategias de colaboración. Cynthia hizo una pausa para escanear la sala para hacer contacto visual con varios líderes, pero a medida que avanzamos, para ser eficaces, también debemos reconocer que nuestro liderazgo debe reflejar las diversas sociedades que representamos. La diversidad no es simplemente una estadística, es la clave para fomentar la innovación, la creatividad y la adaptabilidad en nuestras fuerzas militares. Una oleada de murmullos recorrió la audiencia. Podía sentir su interés, y la atención se agudizó a medida que continuaba. Todos hemos visto cómo los equipos diversos tienen el potencial de abordar los problemas desde diferentes ángulos, pensar de manera innovadora y diseñar estrategias que resuenen en una audiencia más amplia. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentado en salas donde se pasaron por alto nuestras perspectivas debido a la demografía presente? Sus palabras resonaron profundamente y vio cabezas que asentían en acuerdo. No es suficiente simplemente incluir voces diversas, debemos elevarlas activamente creando programas de tutoría, estableciendo redes y fomentando entornos inclusivos. Podemos asegurarnos de que esas voces sean escuchadas y respetadas. La pasión de Cynthia aumentó mientras hablaba, impulsada por la energía colectiva de la sala. Imagine un futuro donde el liderazgo militar sea un mosaico de experiencias, antecedentes y perspectivas donde cada soldado, independientemente de su raza o género, se sienta empoderado para liderar e innovar. No es solo un sueño, está a nuestro alcance si nos comprometemos a hacerlo realidad. Al concluir su discurso, la audiencia estalló en aplausos. Cynthia se puso de pie y la sensación de logro la invadió. Había compartido su visión, pero lo más importante es que había encendido una llama en sus compañeros, alentándolos a visualizar un futuro más inclusivo. Después de sus presentaciones, estaba rodeada de colegas ansiosos por discutir sus ideas, las preguntas y los comentarios fluyeron y Cynthia se deleitó con el intercambio de pensamientos y estrategias. Se sintió vigorizada por los diálogos, cada conversación reforzó su creencia de que el cambio era posible. Una conversación en particular se destacó para ella, una discusión con un general de una nación europea que expresó su admiración por la postura de Cynthia sobre la diversidad. Me ha dado mucho en qué pensar. Almirante Taylor dijo que su voz era sincera. Tenemos un largo camino por recorrer en nuestras Fuerzas Armadas y sus ideas pueden muy bien dar forma a nuestras iniciativas en el futuro. Cynthia sonrió sintiendo una sensación de camaradería con él. Estamos todos juntos en esto. Se trata de compartir ideas y encontrar soluciones que resonar a través de las fronteras juntos, podemos liderar el camino. La cumbre progresó con una serie de paneles de discusión y talleres colaborativos enfocados en estrategias de implementación. Cynthia participó activamente compartiendo sus experiencias y alentando a otros a tomar pasos audaces hacia la inclusión. La energía en la sala era palpable y podía sentir un compromiso colectivo para impulsar el cambio al final del día cuando las
Discusiones finales concluyeron, Cynthia sintió una profunda sensación de logro. La conversación provocada en la cumbre continuaría mucho después de que todos regresaran a casa. Se sentaron las bases para un movimiento, y ella estaba orgullosa de haber desempeñado un papel fundamental en ello. Mientras recogía sus pertenencias, Cynthia notó que varios militares jóvenes se quedaban cerca de la salida. Habían asistido a la cumbre como parte de un programa de tutoría diseñado para exponer a los líderes emergentes a las complejidades de las relaciones militares internacionales. Reconoció la chispa de ambición en sus ojos y se sintió obligada a acercarse a ellos. Hola, los saludó calurosamente. Espero que la cumbre les haya resultado reveladora. Una joven dio un paso adelante con los ojos muy abiertos por la admiración. Almirante Taylor, su presentación fue inspiradora. Nunca había visto a alguien hablar con tanta pasión sobre la diversidad en el liderazgo militar. Me hizo creer que podía perseguir mis sueños en este campo. El corazón de Cynthia se llenó de orgullo. Usted puede, por supuesto. Su voz importa y la aliento a que continúe defendiendo lo que cree. El ejército necesita líderes como usted, individuos que estén dispuestos a desafiar el status quo e impulsar el progreso. El grupo se reunió a su alrededor. Su entusiasmo era contagioso. Hicieron preguntas, buscaron consejos y compartieron sus propias aspiraciones para el futuro. Cynthia sintió una abrumadora sensación de propósito al reconocer que no solo estaba dando forma a las políticas, sino que también estaba fomentando la próxima generación de líderes que llevarían la antorcha hacia adelante. Mientras conversaban, Cynthia compartió historias de su propio viaje, los desafíos que enfrentó, las lecciones que aprendió y los mentores que la guiaron en el camino. Los instó a buscar mentores para establecer contactos con aquellos que podrían ayudarlos a navegar por las complejidades de la vida militar y permanecer firmes en su compromiso con la inclusión. Eventualmente, cuando las conversaciones comenzaron a terminar, Cynthia intercambió información de contacto con los jóvenes líderes, prometió mantenerse conectada ofreciendo su apoyo y orientación mientras seguían sus caminos en el ejército. Cuando salió del centro de conferencias, el sol se había puesto más bajo en el cielo, pintando el horizonte con tonos de naranja y rosa. El día había sido transformador tanto para ella como para aquellos a los que había inspirado. Cynthia se tomó un momento para sumergirse en la belleza del momento. Su corazón se llenó de esperanza por el futuro. En ese momento fugaz, entendió que la cumbre no era solo una serie de discusiones, era un movimiento, un despertar entre los líderes militares. El cambio no solo era necesario, sino alcanzable. Había dejado su huella y ella sintió una inmensa responsabilidad de continuar este trabajo con la cabeza en alto. Cynthia caminó hacia su hotel con la mente llena de posibilidades. Tomaría las lecciones aprendidas en la cumbre y las canalizaría en acción. Este era solo el comienzo. Su compromiso de defender la diversidad y la inclusión no terminaría aquí, se propagaría hacia afuera creando una ola de cambio que se sentiría mucho más allá de los muros de esta cerca. Cuando llegó a su hotel, Cynthia reflexionó sobre su viaje, lo lejos que había llegado y los obstáculos que había superado. Las batallas libradas la habían convertido en la líder que era y estaba decidida a usar su voz para el bien. Mañana regresaría a casa, pero llevaría consigo el impulso de la cumbre. Cynthia Taylor estaba lista para seguir adelante, armada con inspiración y una red de aliados comprometidos con la transformación del panorama militar. El camino por delante sería desafiante, pero estaba decidida. No solo se elevaría, sino que también ayudaría a otros a medida que escalara, asegurando que la próxima generación de líderes se sintiera vista, escuchada y empoderada con un corazón lleno de propósito. Cynthia entró al hotel lista para abrazar el futuro. Hoy era un momento crucial en su viaje, un momento en el que no solo había inspirado a otros, sino que también había reavivado su propio fuego para luchar por la igualdad y la inclusión en el ejército. El mundo estaba observando y ella estaba lista para liderar la carga, el legado del liderazgo. A la mañana siguiente amaneció brillante y fresco en Washington, D.C. Cynthia se despertó temprano, su mente todavía vibraba con la energía de la cumbre de hoy. Regresaría a casa, pero sentía un profundo sentido de urgencia para asegurarse de que el impulso que había ayudado a crear no se desvanecería. Wayne, mientras se preparaba para su partida, miró su reflejo en el espejo, la mujer que la miraba fijamente. De regreso a ella no solo estaba un almirante de la Marina de los Estados Unidos, sino también un faro de esperanza para las generaciones futuras. Se había enfrentado al escrutinio, los prejuicios y las dudas, pero también había alcanzado alturas increíbles al forjar un camino para que otros lo siguieran. Hoy llevaría esa responsabilidad adelante. Con una última mirada alrededor de su habitación de hotel, agarró su bolso y se dirigió al vestíbulo mientras caminaba por las bulliciosas calles hacia el aeropuerto. Cynthia se tomó un momento para absorber la luz vibrante que la rodeaba. El sol bañó la ciudad con calidez, reflejando la esperanza que sentía por dentro. Al llegar al aeropuerto, Cynthia notó a un grupo de jóvenes militares, parte del programa de mentores, esperando en la puerta. Sus rostros se iluminaron cuando la vieron y una oleada de orgullo llenó su pecho.
Se acercó a ellos. Su corazón latía con el conocimiento de que había tenido un impacto. Buenos días a todos, ¿cómo se sienten? Después de la cumbre, preguntó con un tono ligero y alentador. Un joven con su voz llena de entusiasmo respondió, increíble, nunca me había sentido tan motivado. Su discurso cambió la forma en que veo el liderazgo. No se trata solo de rango, se trata de elevar a los demás. Cynthia sonrió agradecida por sus palabras. Me alegra mucho escuchar eso. Recuerden que el liderazgo se trata de servicio. Es nuestro deber allanar el camino para quienes vienen después de nosotros. Incluso cada uno de ustedes tiene el poder de inspirar el cambio, así como han sido inspirados. El grupo asintió con la cabeza. Sus expresiones se llenaron de determinación. Cynthia sintió una oleada de energía mientras compartía historias de sus experiencias enfatizando la importancia de la tutoría y la defensa de la diversidad en los roles de liderazgo. Sus ojos brillaban con ambición y podía ver la chispa del cambio encendiéndose dentro de ellos mientras se preparaban para abordar sus respectivos vuelos. Cynthia se tomó un momento para compartir su información de contacto con los jóvenes líderes. Manténganse en contacto. Quiero saber sobre su progreso y cualquier iniciativa que inicien juntos. Podemos continuar fomentando este movimiento por la inclusión con despedidas sinceras. Cynthia se dirigió a su puerta con una sensación de satisfacción hinchándose en su pecho. Había sembrado las semillas del cambio y ahora dependía de la próxima generación nutrirlas. Una vez a bordo de su vuelo, se acomodó en su asiento y comenzó a reflexionar sobre los últimos días. La cumbre había sido un punto de inflexión no solo para ella, pero para el ejército en su conjunto. La conversación que se desató allí resonaría mucho más allá de las paredes del centro de conferencias. Los líderes de todo el mundo ahora estaban equipados con una comprensión renovada de la necesidad de una representación diversa en los rangos militares. Cuando el avión ascendió al cielo, Cynthia sacó su cuaderno y comenzó a anotar ideas para iniciativas que esperaba implementar. Al regresar a casa, su visión era clara: establecer un programa de mentoría dentro de la Marina dirigido específicamente a mujeres jóvenes y personas de color que aspiran a puestos de liderazgo. Imaginó talleres, sesiones de capacitación y eventos de networking que empoderarían a estos futuros líderes para defenderse a sí mismos y a sus pares. El vuelo fue suave y mientras se elevaban por las nubes, Cynthia sintió una sensación de claridad que la invadía. Imaginó el programa como un efecto dominó, una red de apoyo que se extendería por todas partes uniendo a las personas comprometidas con la promoción de la diversidad y la inclusión dentro del ejército. Al aterrizar en el aeropuerto de su casa, Cynthia sintió una anticipación eléctrica. Estaba ansiosa por convertir sus ideas en acción para transformar su visión en una realidad tangible. En el momento en que bajó del avión, se inundó con una sensación de determinación. El trabajo que había comenzado en la cumbre no terminaría allí, era solo el comienzo de una misión mucho más grande. La señorita Misión Cynthia regresó a su oficina en la base de la Marina recibida por su equipo con sonrisas y curiosidad. Estaban ansiosos por escuchar sobre la cumbre y los conocimientos que había adquirido. Reuniendo a todos, compartió historias de las discusiones enfatizando la importancia de la diversidad en el liderazgo. Tengo una visión para nuestra rama, anunció su voz llena de convicción. Quiero implementar un programa de tutoría que se centre en el desarrollo de líderes jóvenes de orígenes subrepresentados. Este programa no solo brindará orientación y apoyo, sino que también creará una red de personas empoderadas que pueden abogar por el cambio dentro de nuestras filas. La sala estalló de emoción cuando su equipo comenzó a intercambiar ideas. Discutieron posibles talleres, iniciativas de divulgación y colaboraciones con organizaciones existentes dedicadas a promover la diversidad en el ejército. Cynthia se sintió vigorizada por la energía en la sala. Cada miembro contribuyó con sus propias perspectivas únicas a medida que los días se convirtieron en semanas. Cynthia se dedicó a desarrollar el programa de mentoría. Se acercó a líderes influyentes que habían asistido a la cumbre en busca de su apoyo y orientación. Muchos expresaron su entusiasmo por contribuir y reconocieron la necesidad de iniciativas que fomenten la inclusión y el apoyo. Futuros líderes. Cynthia organizó un evento de lanzamiento en el que invitó a mentores y aprendices de toda la Marina a participar. La atmósfera era eléctrica cuando estuvo en el podio compartiendo su visión y encendiendo un sentido de propósito en todos los presentes. No solo estamos creando líderes, estamos construyendo una comunidad, una familia de apoyo que trasciende rangos y antecedentes. Juntos podemos cambiar la narrativa asegurando que todos sientan que pertenecen al ejército. Ella declaró que su voz resonaba con pasión. La respuesta fue abrumadora. Personas de todos los rangos se inscribieron para participar, ansiosas por ser mentoras y recibir mentoras. El programa floreció al organizar talleres sobre liderazgo, resiliencia y defensa. Los líderes jóvenes encontraron sus voces y comenzaron a defenderse a sí mismos y a sus pares.
Lideraron iniciativas dentro de sus unidades para promover la inclusión y el respeto a medida que el programa ganaba impulso. Cynthia fue abordada por líderes de otras ramas del ejército que expresaron interés en adoptar iniciativas similares. Fue un momento decisivo. Su visión no solo estaba echando raíces dentro de la Marina, sino que también estaba inspirando cambios en las Fuerzas Armadas. Meses después, cuando Cynthia se paró frente a una multitud en una conferencia militar, reflexionó sobre lo lejos que había llegado. La sala estaba llena de personas ansiosas por discutir la importancia de la diversidad y la inclusión en el liderazgo militar. Un testimonio del impacto de sus esfuerzos. Juntos estamos creando un legado. Habló con pasión. Su voz resonó en todo el salón. Un legado. Asegurará que cada individuo, independientemente de su origen, tenga la oportunidad de liderar y dejar su huella. El cambio no solo es posible, es imperativo. Los aplausos que siguieron resonaron profundamente dentro de ella. Cynthia sintió una sensación de satisfacción al saber que no solo estaba abogando por el cambio, sino que también estaba participando activamente en su creación. La cumbre había sido un catalizador que encendió un movimiento que trascendió fronteras y ramas, uniendo a personas comprometidas con la construcción de un ejército más inclusivo. Cuando concluyó su discurso, Cynthia miró el mar de rostros, cada uno representando una historia, una lucha y un sueño. Sintió una abrumadora sensación de esperanza al reconocer que la lucha por la diversidad y la inclusión estaba lejos de terminar, pero estaban avanzando. Más tarde esa noche, recibió un mensaje de uno de los jóvenes líderes a los que había asesorado. La joven compartió su viaje expresando cómo el programa de tutoría había transformado su perspectiva y la había empoderado para buscar una posición de liderazgo. Ahora estaba liderando iniciativas para promover la inclusión dentro de su unidad inspirada por los mismos principios que Cynthia había inculcado. Las lágrimas de alegría llenaron los ojos de Cynthia mientras leía el mensaje. Este era el legado que había buscado construir, uno que inspiraría a las generaciones futuras a levantarse, defender su valor y crear un ejército que reflejara la riqueza de su sociedad. Mientras yacía en la cama esa noche, Cynthia reflexionó sobre el viaje que había emprendido, las luchas, los triunfos y la conexión que había forjado. Se dio cuenta de que el verdadero liderazgo no se trataba solo del éxito personal, se trataba de ayudar a otros, derribar barreras y garantizar que el camino fuera más claro para quienes lo seguirían con renovada determinación. Cynthia cerró los ojos imaginando un futuro lleno de líderes empoderados que continuarían la lucha por la inclusión. Se había embarcado en una misión y, si bien había logrado avances significativos, sabía que había mucho trabajo por delante mañana. Aceptaría el desafío lista para continuar la lucha por la igualdad y garantizar que el ejército fuera un lugar donde todos se sintieran valorados. Había encontrado su propósito, un propósito que daría forma a su legado y al legado de quienes vendrían después de ella. Cynthia Taylor no era solo un almirante, era una fuerza de cambio, un catalizador para el progreso y una líder que siempre abogaría por un mundo donde la diversidad